Aquí en Lo Nuevo seguimos con la entrega de este día. Como ustedes notarán, no está con nosotros Laridi Zapata. Laridi tiene la asignación especial de la calle en el día de hoy. Estará conversando en un ratito con un educador a propósito del tema educativo del país. Por eso no está aquí en el set de la entrevista a corta distancia. Hoy, en este set, y en este segmento de nuestros invitados especiales, nos place tener a un amigo, persona que nos distingue también con su profesionalidad. Me refiero al ingeniero Hamlet Otañez Tejada, quien es nuestro invitado del día de hoy. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Santiago, y da con honor estar con ustedes aquí en esto que es muy nuevo, ¿no? Lo nuevo. Gracias. El ingeniero Hamlet Otañez, exdirector de Corazán, profesional de la ingeniería y también trabaja para varios organismos internacionales a propósito del tema agua, además de dirigente de Fuerza del Pueblo, que es el partido en el que está militando. Usted no aspiró a nada, ingeniero, ¿qué pasó? Bueno, a ningún cargo electivo así a nivel individual, pero sí a que la Fuerza del Pueblo, por supuesto, llegue al poder y implantemos nuestro programa de gobierno, nuestro programa de nación. Bueno, bienvenido formalmente ya. ¿Cómo interpretar, ingeniero? Hablemos primero del tema de la actualidad, el tema del momento, que es el tema de las aguas del río Masacre. ¿Cómo interpretar esta situación de lo que está pasando a propósito de las relaciones Haití-República Dominicana? ¿Cómo interpretar la situación? El río, ¿a quién pertenece el Masacre? ¿Qué hacer con esas aguas? La discusión de que teníamos un convenio de 1929, que hace 2 años se hizo otro acuerdo. ¿Cómo interpretar todo esto? Pues Santiago, mire, la verdad es que ha habido una dejadez por parte del gobierno dominicano y por supuesto una injerencia, una intervención inadecuada del gobierno haitiano o de la parte haitiana en el siguiente sentido. Primero, los haitianos iniciaron este proyecto sin previo acuerdo con el país, porque se trata de una cuenca transfronteriza, es decir, una cuenca que tiene una parte, el 80% de la misma está en territorio dominicano y otra parte está en territorio haitiano. Por tanto, cuando se trata de cuencas transfronterizas debe haber un acuerdo entre los dos países involucrados para poder realizar cualquier obra, cualquier aprovechamiento de las aguas de esa cuenca. En este caso, primero Haití inició trabajos en acuerdo con el gobierno dominicano. En el año 2021 se inician conversaciones que desgraciadamente a esas conversaciones parece que no se le dieron seguimiento, porque yo he dicho que aparte del acuerdo que hubo en 1929 entre la República Dominicana y Haití para el manejo del río Masacre y cualquier otro cuerpo de agua, también República Dominicana y la República de Haití son signatarios, Santiago, de lo que se llama la Declaración de Lima, que fue un documento firmado por todos los países de Iberoamérica, en el cual se establecen principios, mecanismos para negociar cuando hay conflicto entre transfronterizos por temas de ríos y cuencas, que también es un acuerdo que ha sido violado también por el lado haitiano. De manera que la única salida que uno le ve a esto, Santiago, porque hay que entender lo siguiente: el río Masacre arranca en la cordillera central dominicana, específicamente en las lomas cercanas a lo que se llama Loma del Gallo, que está, digamos, al sur de la provincia de Dajabón, y transcurre por toda la provincia de Dajabón. Hay un momento entonces en que ya se convierte el propio río en la línea fronteriza entre los dos países, y hay ciertamente alguna entrada, especialmente de un pequeño río que se llama Capotille, del lado haitiano. Pero el gran caudal se produce del lado dominicano, por eso hay varios aprovechamientos, algunos canales de riego, pequeños canales de riego, como la Vigía, etcétera, que se producen desde el río Masacre para el lado dominicano. De manera que parece razonable que los haitianos pudieran tener también aprovechamiento para agricultura del río, pero consensuado, porque hay un enfoque que he querido también plantearlo, que es que
Aguas abajo, el río Masacre alimenta toda una zona, de hecho es una zona de una reserva natural que se llama Laguna Saladillo, y otros humedales, digámoslo así, que existen ya en esa zona donde el río Masacre entra al Océano Atlántico. De manera que si le quitamos el agua, en el punto que se está planteando hacer un trasvase por el lado haitiano, y dejamos sin caudal a esa zona natural, estamos haciendo un daño ecológico enorme a una zona que, como he dicho, hay áreas reservadas, áreas de reserva natural del lado dominicano. ¿Verdad? Que esto hay que pensarlo muy bien. Como conocedor de ese tema, háganos una aclaración. Los haitianos están desviando el río. Bueno, Lo desviarían. lo sí. desviarían. De continuar el proyecto que ellos llevan a cabo, mire qué pasa, Santiago, y para que los amigos televidentes nos entiendan. El canal está en este momento por encima del nivel del río. Es decir, el río no entraría al canal si no se eleva el pelo de agua del río. De manera que eso obligaría a hacer esa obra, a ellos a hacer un dique, es decir, a elevar el nivel del río para que entonces pueda entrar al canal que ellos están haciendo. Eso, si no se controla, si no se opera adecuadamente, pues prácticamente estaría haciendo que todo el agua del río Masacre se vaya por ese canal. Y voy a decir algo que todos lo sabemos: los haitianos no se caracterizan por hacer una extraordinaria gestión del agua, no son expertos en esto, no hay un ejemplo que tengamos en Haití de virtudes técnicas, de virtudes ecológicas para el manejo de las aguas, de manera que dejar en manos de esta operación sin previo acuerdo, sin un diseño adecuado, sin los requisitos técnicos ni ambientales necesarios, sería un impacto muy negativo, tanto desde el punto de vista económico, porque necesitamos también agua en la parte baja del río Masacre para producción de arroz y ganadería que hay en la zona, pero además el impacto ecológico. De manera que es imposible aceptar esa obra como se está planteando. Geográficamente, el río Masacre ha dividido a República... Es el punto de referencia, el Masacre, de la división territorial entre ambos países, para decirlo de otra manera. En unos kilómetros, sí, hay unos 20, 30 kilómetros donde Masacre prácticamente es la línea divisoria. Aclárenos entonces la otra parte, que es la parte ya más política, que no es la parte que tiene que ver con la parte geográfica, por dónde entra, los beneficios, el perjuicio de todo esto. Ya la parte que ha tenido que ver con la decisión del gobierno de la República Dominicana. Yo vi unas declaraciones en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente del expresidente Leonel Fernández, planteando que el cierre definitivo de frontera no puede mantenerse de manera permanente. ¿Eso es así o el gobierno debía seguir adelante con la posición que mantiene? Bueno, yo creo que aquí... esta es la interpretación política claro, del problema, del río. Mire, yo pienso que los principales esfuerzos tienen que ser por la vía diplomática. Porque, primero porque la República Dominicana es signataria de acuerdos, ¿verdad? Sí, internacionales sobre la base de cómo abordar el problema. Aquí quien ha violado la cuestión es el lado haitiano, de manera que lo que hay que hacer es que tanto la OEA como la ONU presionen. De hecho, hay un organismo de las Naciones Unidas justamente que trata sobre el tema de las cuencas transfronterizas. Entonces hay que obligar a que Haití se mueva su accionar hacia lo legal. Porque hay una cosa, Santiago, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a bombardear esa zona con el ejército? ¿Vamos a invadir el territorio haitiano para parar eso? Eso nos pondría en una situación bastante complicada, ¿verdad? Desde el punto de vista militar, político, etcétera. Yo creo que hay que ciertamente presionar al gobierno de Haití diplomáticamente para que detenga la construcción de este canal hasta que haya un acuerdo técnico sobre cómo hacerlo y sobre todo sobre la distribución de los caudales, porque a mí personalmente pienso que lo más importante aquí es establecer el máximo de caudal que se pueda derivar por ese canal sin dañar la parte ecológica que necesitamos para la parte baja del río Masacre y sin que los dominicanos
que producen aguas abajo del río Masacre puedan serle garantizada su derecho al agua, porque no es cierto que nosotros podamos quedarnos sin agua en esa zona. O sea que se puede distribuir el río 3 litros para ti, 2 litros Mira, para por mí. ahí aproximadamente, mire, el río Masacre en promedio en el año maneja unos 8 metros cúbicos por segundo, pero ya en ese punto del que estamos hablando, el caudal aproximado es de unos 3 metros cúbicos por segundo. A partir de ahí, entonces se puede decir, bueno, pero medio metro cúbico va por ese canal, ¿no? 750 litros, y el resto sigue su curso. Podría ser. Yo me atrevería a decir lo siguiente: para un mejor manejo de la situación, yo pienso que eso debería ser un bombeo. Es decir, que forma tal que haya una obra de toma que no tenga que elevarse el nivel del río, porque incluso le voy a decir algo, hacer un dique donde se está planteando entraría en peligro tanto Juana Méndez como Dajabón. Incluso las empresas de zona franca que existen por ahí, que están ubicadas justamente a unos 400, 500 metros, aguas arriba de ese punto, entrarían en riesgo, por ejemplo, un ciclón. Porque si usted eleva y pone ese dique ahí... La empresa del grupo Codevi. Claro, si se eleva el nivel del río con ese dique, pues cuando ven un ciclón, ven un evento meteorológico que sabemos que existen en esta isla, pues usted va a tener entonces un remanso en esa zona y usted va a tener entonces posibilidades de inundación tanto a Dajabón como a Juana Méndez. Lo más lógico, pero sobre todo para controlar la cantidad de agua que se deriva a ese canal, es hacer una obra de toma por bombeo. ¿Sería una obra binacional? Podría ser del lado haitiano, pero cuando usted tiene ya un bombeo, usted garantiza que lo máximo que se le va a sacar es la capacidad del equipo que usted tenga bombeando. No se le podrá sacar más de ahí. Y esa es la mejor garantía, porque si ponemos compuertas, si ponemos el tipo de obra, digamos, manejable, pues entonces no tenemos garantía de aquel lado. Esto es el inicio de, pudiésemos decir, de la crisis del agua en el Caribe, en este Caribe nuestro antillano. ¿Pudiera ser este el inicio de la guerra del agua de la que tanto se habla o no? Esto es una situación muy particular. Mire, digo, lo pregunto como conocedor del tema agua. Santiago, hay otro río más importante que el Masacre, que es el Artibonito, entonces ya en la parte suroeste de nuestra isla, que igualmente nace en la República Dominicana, aunque tiene un recorrido más corto del lado dominicano, pero prácticamente todo el caudal de ese río se produce del lado dominicano, que pienso que estratégicamente nos va a acarrear más problemas todavía que el Masacre, porque estamos hablando de que es un río que prácticamente alimenta a la ciudad de Puerto Príncipe y otras ciudades en el sur de Haití, de manera que estamos frente a un problema cuyo protocolo, cuya regla de manejo, las aguas transfronterizas entre los dos países, tenemos que ponerla claro. Y yo pienso que el mensaje que hemos dado en estos últimos 2 años, o sea, del año 2021 hasta ahora, ha sido de que lo tratamos con dejadez, que no exigimos adecuadamente al gobierno haitiano ni a los organismos internacionales que actuaran adecuadamente. Se dejó con el tiempo, se dejó que las cosas, como que el tiempo lo iba a resolver, y aquí tenemos una crisis. Eso no nos puede pasar con el Artibonito. Esto debía estar insertado en la discusión nacional de la ley del agua. Bueno, claro. Todo ese tema también transfronterizo. Mire, sí, así es. Ese famoso acuerdo por el agua que el gobierno firmó entre ellos mismos, porque no hubo discusión con los partidos políticos, no hubo verdadero debate sobre ese famoso acuerdo, pues debió tratarse esas cosas. Si se hubieran tratado ahí, si se hubiera puesto sobre la mesa estos problemas, quizás hubiéramos tenido una mejor discusión sobre estos problemas y no llegáramos a lo que hemos llegado al día de hoy. Ese tema es bastante interesante. Yo le planteo el tema del proyecto de ley de agua, del acuerdo del agua, porque justamente quería llegar al tema. ¿Usted cree que eso no fue manejado adecuadamente? No, claro que no. El gobierno
hizo un llamado a una mesa de diálogo sobre el agua. Esa mesa solamente se reunió una vez y solo para escuchar la postura del gobierno. No hubo discusión, no hubo otra convocatoria y el gobierno actuó unilateralmente con respecto a este acuerdo. Desgraciadamente ese acuerdo no es del consenso nacional. Ahí hay un tema que preocupa a muchos sectores del país, el tema de la privatización. La gente habla de que si hacemos una ley de agua y está insertada en ella el tema de que las aguas se van a privatizar cuando son públicas hoy, evidentemente que llevaría a una gran discusión. Bueno, este caso, por ejemplo, tengo entendido, de hecho lo ha dicho el propio presidente Abinader, de que ese canal es una iniciativa privada de haitianos, ¿no? Son los que están llevando a cabo esto. Y se declaró un constructor de manera específica. Eso es un ejemplo de cuando los recursos naturales, los recursos de un país, se los maneja un sector privado, sin regulación y sin control por parte del Estado. Eso es un buen ejemplo. De manera que esos son de los riesgos que tenemos cuando se puede manipular una legislación, cuando se pueden manipular decisiones técnicas en favor de intereses personales, de intereses privados, de intereses particulares. Amigos, estamos conversando con el ingeniero Hamlet Otañez Tejada, experto en agua, es director de Corazán y también asesor de varios organismos que tienen que ver con el sector agua. Pero con él también tenemos que hablar de política. Ingeniero, su partido, la Fuerza del Pueblo, está en este momento diciendo que llegó a los 2 millones de inscritos. Pero los partidos, todo el mundo dice que tiene 2, que tiene 4. ¿Es verdad eso de que la Fuerza del Pueblo tiene 2 millones de militantes? Bueno, nosotros tenemos, vamos a presentar en la Junta Central Electoral, ¿verdad?, una base de datos electrónica donde se pueda perfectamente comprobar quiénes son esos más de 2 millones, de dominicanas y dominicanos inscritos en la Fuerza del Pueblo. Y estoy seguro, Santiago, que no va a aparecer ahí nadie que no haya expresado su voluntad de ser inscrito, como pasó en otros partidos donde aparecieron gente de todos lados. No, se trata de un esfuerzo donde tenemos titánicos. Un partido joven como la Fuerza del Pueblo ha logrado entonces concitar el apoyo. Es la primera vez que un partido político llega a ese nivel de afiliaciones. Hemos caminado todo el territorio, tocado puertas, ido a los parajes, a las secciones, a los barrios, inscribiendo a la gente, también dominicanos en el exterior, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, que se han estado inscribiendo en nuestro partido, y nuestro presidente, Leonel Fernández, va a estar depositando esta próxima semana esa base de datos a la Junta, como es debido a la Junta Central Electoral, y el día 23 vamos a hacer una celebración en Santo Domingo como partido político de haber logrado ese hito fundamental de inscribir esa cantidad de personas. La campaña electoral en ese sentido, al haber llegado a eso, ¿le significa a ustedes un reto? Por ejemplo, en Santiago, todavía ustedes no tienen un candidato a síndico o a alcalde. El candidato a senador ya fue debidamente presentado, pero le faltan regidores, diputados. ¿Qué hay en realidad sobre esto? No, estamos todavía en el proceso de pre-campaña, Santiago. Hay varios candidatos a alcalde aquí en la ciudad de Santiago y en todos los municipios de la provincia que están en su proceso de campaña interna, respetando los lineamientos de la Junta Central Electoral. Nosotros no estamos haciendo caravanas, no estamos haciendo ese tipo de manifestaciones, y están en proceso de selección. Cuando tengamos entonces la decisión, porque en este caso, por ejemplo, en el caso del alcalde de Santiago será electo por encuestas, el más popular de todos ellos, de ellos o de ellas, pues será entonces proclamado, igualmente con los regidores, igualmente con los diputados en cada una
de las circunscripciones de la provincia, ¿verdad? Que estamos en un proceso en el cual los compañeros se están dando a conocer, están visitando a los organismos del partido, a particulares también, en el mano a mano, en los encuentros, ¿verdad? Estamos haciendo, digamos, todo un proselitismo de forma tal que podamos entonces, antes de que la Junta establece la fecha límite, pues tener entonces la inscripción formal de nuestros candidatos. Ustedes tienen varios candidatos a alcalde en el caso específico de este municipio. Altagracia González, Silvio Durán, Jeffrey Infante. Correcto. Son precandidatos, usted me dice. Precandidatos. Nosotros tenemos aquí lo que llamamos una pregunta indiscreta. Si a usted le dieran a elegir, ¿a qué usted elegiría? Mira, yo debo guardar esa respuesta porque yo soy justamente presidente de la dirección municipal de la Fuerza del Pueblo y estoy llamado, por supuesto, a intervenir en los procesos formales, digamos, de selección de los candidatos. Entonces, mal haría yo, como presidente, pues establecer preferencias, porque se supone que presido, ¿verdad?, una dirección electoral en el municipio y entonces se estaría haciendo un mal uso de mi puesto. ¿O eso está sujeto, y perdone que lo interrumpa, eso está sujeto a un acuerdo? No, hasta ahora en el municipio de Santiago no tenemos ningún acuerdo llevaremos nuestros propios candidatos, hasta ahora, hasta este el día que estamos hablando, y será uno de los compañeros o compañeras que están terciando internamente. Ingeniero, pues muchas gracias por venir a este programa, así es que la invitación está abierta para cuando desee volver con Leonel Fernández aquí al programa, venga con él y nos demos también otro abrazo como el día de hoy y es una conversación amena como la que hemos tenido. ¿Se sintió cómodo? Muchas gracias, Santiago, y me parece que este es un medio ideal para que venga Leonel y cualquier otro dirigente político de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Nosotros seguimos aquí en Lo Nuevo. Una pausa y cuando regresemos les invitamos a conocer la realidad de la zona fronteriza en el día de hoy. Ya volvemos.